Quieras, María Belén. Listo, bueno, muy buenos días. Mi nombre es María Belén García. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo especial de grado titulado Dengue en edades pediátricas, el cual fue elaborado con mucho esfuerzo, dedicación y amor, y mi tutora fue la doctora Belkis Rodríguez. Les agradezco a todos por su presencia y voy a dar inicio. Rodríguez. Belkis, Mira, perdón, mira, yo ni sé. perdón, la doctora Belkis Bermúdez. Voy a dar inicio. Bueno. La introducción. Esta patología del dengue conocemos que es un síndrome febril agudo ocasionado por la picadura del mosquito hembra Aedes aegypti, en el cual se han identificado 5 serotipos, los cuales van a ser capaces de producir las manifestaciones de la enfermedad y que en algunos pacientes sabemos que puede llegar a producir la muerte. En Venezuela se conoce que es una enfermedad endémica que se observa en tendencia al alza, aumentando así la morbimortalidad. La Organización Mundial de la OMS estima que el número de afectados por dengue se encuentra entre 50 y 100 millones de personas cada año, con un total bastante amplio de medio millón que requieren atención hospitalaria por presentar una forma severa de la enfermedad, considerándose ya dentro de este grupo la población pediátrica, de los cuales aproximadamente un 2,5% fallece. En Venezuela, en los años de 2019 y 2020, se reportaron 21.668 casos en la edad pediátrica, con una tasa de mortalidad de 1,03%. Es decir, esta patología causó la muerte de 223 pacientes pediátricos. Quiero hacer énfasis en que las últimas estadísticas del Ministerio de Poder Popular y Solidario son de los años que menciono, entre 2019 y 2020. Por esto, en realidad este trabajo tiene bastante importancia y relevancia. Después de toda esta información, nos hemos planteado una interrogante. El planteamiento del problema nos dice que queremos saber cuáles son las características clínicas y epidemiológicas en pacientes con edades pediátricas y diagnóstico de dengue que ingresan al Hospital General Nacional Dr. Miguel Pérez Carreño durante el periodo abril-agosto 2024. Después de toda esta información, ¿cuál es la justificación para realizar este trabajo? Tener conocimiento si existe una relación entre los factores clínicos, sociales y demográficos previamente descritos en la literatura y su presencia en la población de estudio que va a contribuir al manejo oportuno de los casos y a la prevención de la evolución hacia formas severas de la enfermedad, proporcionando soluciones en las áreas más necesitadas. En cuanto a los antecedentes, se ha recabado trabajos que hemos visto que son de importancia para este trabajo. El primero de Sudamérica, realizado en Colombia, su autor Salgado de y Rodríguez, en el año de 2017, quienes quisieron conocer la caracterización del comportamiento epidemiológico y clínico del dengue en Neiva, Colombia, arrojando los siguientes resultados. El 87,6% de los pacientes que fueron ingresados a este hospital fueron ingresados con el diagnóstico de dengue con signos de alarma. El 12,4% dengue sin signos de alarma. El 67% del total de la población correspondió a menores de 5 años, con mayor frecuencia y severidad en niñas. Se presentó shock en el 20% y de estos el 76% presentó complicaciones. Siguiendo con los trabajos de Sudamérica, tenemos el de Alcántara en Perú en el mismo año. Quienes quisieron conocer las características epidemiológicas clínicas de la infección por dengue en la provincia de Chanchamayo, que incluyeron un total de 240 pacientes. El 50,8% de estos casos correspondió al sexo masculino, a diferencia del estudio anteriormente mencionado, donde tenemos mayor frecuencia en las niñas. Nos habla de que el 91,25% total de la población fue ingresado con dengue sin signos de alarma.
El síntoma predominante fue la fiebre en un 99,2%, la cefalea en 93,8%, mialgias 88,8%, erupción cutánea 86,3%, 78,3% náusea, 75,4% dolor lumbar y 62,5% odinofagia. Es decir, más de 2/3 de la población estudiada presentaron estos síntomas. Otro de los estudios relevantes fue García y Flores en Honduras en el mismo año, quienes quisieron de estudiar la caracterización clínica y hematológica de los casos de dengue en población pediátrica del Hospital Escuela Universitario. Con un total de 2.428 pacientes estudiados, el 50,2% fueron masculinos, similar al estudio anteriormente mencionado. Los grupos etarios predominantes fueron escolares en un 32,7% y adolescentes en un 47,9%. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la fiebre en más del 80% de los pacientes, mialgias en 62%, artralgia 55,6% y se confirmó una totalidad de 1,9% de fallecidos, es decir, 48 pacientes de este grupo estudiado. Avanzando un poco más en la línea del tiempo, Angulo nos presenta en Nicaragua un trabajo realizado en el 2020, quienes investigan las características epidemiológicas y clínicas del dengue en pacientes pediátricos del Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales Argüello. La totalidad de pacientes estudiados fueron de 288. La edad promedio fue de 7 años en similitud a los estudios anteriormente mencionados que nos revelan que la edad predominante fueron los escolares, nada más a diferencia de García y Flores, en donde su grupo relevante fueron los adolescentes. Predominó el sexo femenino. Y en cuanto a la sintomatología, el síntoma universal fue la fiebre presentándose en un 100% de la población estudiada. Los vómitos se presentaron en 63,2%, el dolor abdominal en 58% de los pacientes y la cefalea en un 26%. En cuanto a los exámenes de laboratorio, los hallazgos relevantes fueron leucopenia en casi su totalidad, ya que abarca un 92% de los pacientes estudiados, y trombocitopenia en 79,2%. En cuanto a los estudios de imagen, el 52,8% presentó ascitis, seguido de derrame pleural en 20,5% y sepsis en 6,9%. Continuando, en el año del 2023, Rowe en Honduras nos presenta el trabajo Caracterización Clínico-Epidemiológica de pacientes pediátricos con dengue que acuden a consulta a los establecimientos de salud de la región sanitaria Francisco Morazán. El total fue similar al trabajo anterior de 261 pacientes pediátricos. El sexo más afectado fueron las niñas, con 51% de los casos. Con respecto a la edad del grupo etario, se mantiene aquí con los escolares de 6 a 10 años, quienes representaron el 37% de los casos. El signo universal, la fiebre, en el 100%, seguido de cefalea con 88% y el signo de alarma más frecuente fue dolor abdominal con un 15%. Llegando a Venezuela en el 2017, Guevara J. nos presenta el trabajo Evaluación Clínico Epidemiológico de pacientes ingresados con diagnóstico de dengue grave en la emergencia del Hospital Dr. Egor Nusset de San Carlos durante el periodo enero 2016-enero 2017. Con una totalidad de 79 pacientes, la edad promedio fue de 9 años. Los síntomas predominantes fueron cefalea y rash en el 100% de la población, sangrado profuso con 83,54% y serositis en 70,88%. La mortalidad en ese momento fue de 5,06%.
Continuando en Venezuela, Bolívar J. en el mismo año nos presenta el trabajo Evaluación del comportamiento clínico paraclínico del dengue con signos de alarma en pacientes pediátricos que consultaron la emergencia pediátrica del Hospital General del Este, Dr. Domingo Luciani. La proporción entre masculinos y femeninos se mantuvo similar con un 50,3% y 49,7% respectivamente. El grupo predominante aquí fueron los lactantes, a diferencia de todos los trabajos anteriormente mencionados, ya que estos representaron el 41,5% de la totalidad de la población estudiada. El 20,8% fueron los preescolares, el 19,3% los escolares y el 18,3% de adolescentes. La presencia de comorbilidad en general mostró un riesgo de 3,3 veces de complicarse mayor en comparación con la población que no presentó ninguna comorbilidad. De igual manera, Torres y Urrutia en el 2017 investigan el comportamiento clínico del dengue en los niños atendidos en el Hospital Dr. Ocio de Cuba, con una población más amplia de 284 niños menores de 13 años. La población predominante fue de 10 a 13 años de edad, con un 37,68%. La enfermedad se comportó sin signos de alarma en el 82,40% y el 13,73% con signos de alarma. En cuanto a paraclínicos, la disminución brusca de las plaquetas se observó en el 61,54% de los pacientes que fueron diagnosticados de dengue con signos de alarma. Y por último, el trabajo que vamos a presentar de Coto en Ecuador en el 2017, de igual manera en el mismo año, que nos habla acerca de la caracterización clínica de los casos con diagnóstico de dengue con signos de alarma y dengue grave entre las semanas epidemiológicas de la 19 a 26 del año 2017, ingresados en el Hospital de Niños Francisco de Icaza Bustamante de la ciudad de Guayaquil. La fiebre se registró en la totalidad de pacientes siguiendo la línea de los estudios anteriormente mencionados, acompañados de náusea o vómito, dolor abdominal, artralgias, mialgia, cefalea, entre otros que tuvieron variedad sintomática. En cuanto a los hallazgos de los paraclínicos, se pudo observar hemoconcentración y plaquetopenia, así como leucopenia, linfocitosis, neutropenia y las enzimas hepáticas elevadas en un gran número de casos. En cuanto al marco teórico, recordando un poco que el dengue, ya lo mencionamos, es una infección viral endémica aguda ocasionada por el mosquito hembra Aedes aegypti, en el cual ya fueron identificados, como mencionamos antes, 5 serotipos. ¿Qué sucede? A lo largo del tiempo han habido varias clasificaciones de los grupos de esta patología. Sin embargo, la última clasificación dada por la Organización Panamericana de la Salud lo clasifica en 3 grupos, los cuales son dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. La Organización Panamericana de la Salud los clasifica de esta manera para poder orientar mejor al personal sanitario de en dónde requiere el tratamiento el paciente según lo que presenta. Mencionando que la clasificación de dengue sin signos de alarma es todo paciente o persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión de dengue y presenta fiebre, habitualmente de 2 a 7 días de evolución y 2 o más de las siguientes manifestaciones, que son náusea, vómito, exantema, cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, petequia o prueba del torniquete positivo y leucopenia, clasificándolo así como pacientes que pueden ser atendidos en el primer nivel, es decir, manejo ambulatorio. En el caso ya de ser paciente con dengue con signos de alarma,
que nos menciona que es todo caso que cerca de y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos: dolor abdominal intenso y sostenido o dolor a la palpación del abdomen, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor a 2 centímetros y aumento progresivo del hematocrito. Nos dice la Organización Panamericana de la Salud que si tenemos un paciente con estas características, debe ser hospitalizado o de igual manera lo más apto sería unidades de dengue. Y ya pasándonos al tercer grupo, que es el dengue grave, que conocemos que es todo caso de dengue que tiene una o más de las siguientes manifestaciones, como choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave del plasma, sangrado grave y o compromiso grave de órganos. Ya este es un paciente que requiere tratamiento en unidad de terapia intensiva. Bueno, aquí podemos observar un gráfico donde tenemos detalladas las fases del dengue, que conocemos son tres: fase febril, fase crítica y fase de recuperación. En la parte superior se encuentran los días de la enfermedad y vamos detallando la sintomatología, los eventos clínicos potenciales, los cambios de laboratorio que vamos a encontrar secuencialmente y la serología y la virología. La primera fase es la fase febril, que tiene una duración de 48 a 72 horas, en donde hay una replicación muy alta viral y hay liberación de citoquinas. Aquí vamos a tener toda la sintomatología de dolor retrocular, mialgias, artralgias y una temperatura bastante alta que puede llegar a los 40 grados centígrados. ¿Cuál es la complicación más frecuente en esta fase? La deshidratación, ya que el paciente puede muchas veces no tolerar vía oral, no hay ingesta de líquidos adecuados o inicia el daño del endotelio, llevándonos a una extravasación de plasma. En cuanto a los laboratorios, hablando de hematocrito y plaquetas, en realidad no hay grandes cambios. Y en cuanto a la serología y virología, aquí tenemos una elevada replicación viral. La siguiente fase, que es la fase crítica, que se da desde el tercer a sexto día, nos dice que es la fase donde ya vemos que inicia la caída de temperatura. Esta es la fase en la que tenemos que mantener monitorizado a nuestro paciente, ya que las complicaciones más severas que podemos tener son choque, hemorragia y afectación de órganos. Aquí ya se evidencia cambios de laboratorio que se manifiestan como un hematocrito elevado y un descenso de plaquetas. Y ya hay inicio de elevación de la IgM. La última etapa, que es la fase de recuperación, es donde nuestro paciente inicia la reabsorción de líquidos extravasados. Tenemos un paciente afebril con normalización ya de los laboratorios o tendencia a normalizar tanto plaquetas como glóbulos blancos y con una IgM e IgG presentes. Bueno, para el manejo de los pacientes de los distintos grupos, en este trabajo se ha elegido los algoritmos de la CDC, que nos habla acerca de cómo va a ser el manejo de cada paciente. Por ejemplo, aquí nos habla del grupo B, que es un tratamiento hospitalario para pacientes con dengue con señales de alarma, recordando que los pacientes con grupo A es manejo ambulatorio. Ya estos pacientes son admitidos en el hospital. ¿Qué es lo que el médico y el personal de salud debe vigilar? Entrada y salida de líquidos y promover la ingesta de los mismos. Monitorizar los signos vitales por lo menos cada 4 horas y obtener un recuento sanguíneo de referencia para ver desde dónde vamos a partir. Si el paciente ingiere una adecuada cantidad
de líquidos vía oral, pues se va a continuar monitorizando los signos vitales, se va a observar si se presenta algún cambio que nos oriente hacia un signo de shock y observar si se presenta algún signo de alerta de dengue severa. En el caso de que el paciente no mejore, vamos a revisar el hematocrito y vamos a administrar solución cristaloide isotónica. Aquí en este algoritmo nos habla de cómo vamos a administrar las soluciones, depende de los ml, kilogramo hora y por cuánto tiempo lo vamos a hacer. Pero si el paciente ya no presenta ningún signo de alarma, pues es un paciente que va a ser monitorizado y podemos hacer una administración de líquidos un poco menor que la administración que necesita un paciente que no va recuperándose hemodinámicamente. En cuanto a un paciente ya con shock compensado, vamos a vigilar lo mencionado anteriormente, pero la diferencia es que vamos a evaluar su estado hemodinámico y signos vitales más constantemente. Aquí nos habla de que puede ser cada 1 o 2 horas. Vamos a vigilar la entrada y la salida de líquidos y a reevaluar constantemente el estado clínico. Si ha mejorado el estado clínico del paciente, vamos a reducir la administración de líquidos intravenosos gradualmente. Pero si el estado hemodinámico de nuestro paciente no mejora, hay que aumentar la administración de líquidos y monitorizar el hematocrito por lo menos cada hora. Ya si el hematocrito empieza a disminuir, nos habla ya de transfundir glóbulos rojos. Y también se puede usar sangre inmediatamente. Todo depende de cómo nuestro paciente se va comportando. Y ya en el shock hipotensivo vamos a evaluar lo mismo, sin embargo, el estado hemodinámico nos habla de evaluar los signos vitales cada hora. Y nos habla de que se debe hacer una administración de cristaloides isotónicos o coloides en un bolo de 20 ml kilogramo hora en un tiempo bastante reducido que son 15 minutos. Posterior a eso, de igual manera, vamos a reevaluar el estado clínico y continuar con las indicaciones que nos menciona en el algoritmo, que son, ya que ha mejorado el estado clínico, ir disminuyendo la administración de los líquidos que hayamos usado o de igual manera monitorizar el hematocrito y ya transfundir. Posterior a esto, después de toda esta información, se ha llegado al objetivo general de este trabajo de grado. Lo que se quiere describir aquí son las características clínicas y epidemiológicas del dengue en pacientes en edades pediátricas desde los 28 días de vida hasta los 11 años, 11 meses y 29 días, atendidos en el Hospital General Nacional Dr. Miguel Pérez Carreño durante el periodo abril-agosto del 2024. ¿Cuáles son mis objetivos específicos? Que se pueda identificar mediante este trabajo las características clínico-demográficas de esta patología, que se puedan registrar cuáles han sido las alteraciones en los análisis clínicos más frecuentes durante la infección, enunciar la clasificación clínica, especificar complicaciones inherentes al dengue, mostrar la evolución clínica en nuestros pacientes estudiados. ¿Cuál es la metodología que se eligió para este trabajo? Es un estudio descriptivo, observacional y transversal. La población y muestra está conformada por los pacientes pediátricos ingresados en el Hospital General Nacional Dr. Miguel Pérez Carreño con diagnóstico de síndrome febril entre los meses abril-agosto 2024. La muestra fue no probabilística y de selección intencional, conformada por pacientes entre los 28 días de vida y 11 años, 11 meses y 28 días, con diagnóstico de dengue con signos de alarma que ingresan al servicio de emergencia pediátrica entre los meses de abril-agosto 2024. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión que utilizamos? Pacientes pediátricos de cualquier sexo ingresados con diagnóstico presuntivo de dengue. Los criterios de exclusión. No se estudiaron pacientes con enfermedades virales no compatibles con dengue, pacientes con dengue adquirido en el hospital y pacientes con enfermedades hematoncológicas.
Bueno, aquí está el formulario de recolección de datos donde plasmamos la información general de los pacientes, su sintomatología, los paraclínicos y cuáles fueron los hallazgos en los estudios de imagen. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos realizando este estudio y la discusión de los mismos? En el gráfico número 1, en esta tabla podemos observar la distribución de la población según el grupo etario, la cual lo clasificamos en 5 grupos. El primero, lactantes menores, que fue el 8% de la totalidad del grupo estudiado. Lactante mayor con 14%, preescolar con 18%, escolar 56% y adolescentes 4%. Como vemos, la tendencia de los estudios anteriormente mencionados, quien en su mayoría el grupo de los escolares eran los afectados, se mantiene en nuestra población estudiada. Como por ejemplo, ROW-M en Honduras del 2023 coincide con que el grupo más afectado es el de los escolares y que J en Venezuela, igual en el 2017, nos habla de una edad promedio de 9 años. En el gráfico número 2 tenemos la distribución de la población según sexo, con el femenino en color rojo 48% y masculino en color azul 52%. En realidad vemos que no hay una gran diferencia en el sexo en la población estudiada. De igual manera fue en el año 2027 en el estudio de Bolívar J. Sin embargo, Angulo S menciona que tuvo una mayor incidencia en sexo femenino con un 54,5%, que en realidad no es un porcentaje tan superior. En el gráfico número 3 tenemos la distribución de los pacientes que presentaron fiebre con la totalidad. Un 100% de nuestra población estudiada presentó fiebre, que mantiene lo referido por estudios anteriormente mencionados como Angulo en Nicaragua en el 2020 y Coto en Ecuador en el 2017. En el gráfico número 4 está la distribución de los pacientes que presentaron cefalea, con un sí en color azul en 37% y no 63%, quien en realidad difiere del estudio de Alcántara en Perú en el 2017, ya que en su estudio casi la totalidad de sus pacientes presentaron cefalea, un 93,8%. Sin embargo, Angulo S en Nicaragua en el año 2020 representa la cefalea como un 26% de sus pacientes estudiados, un porcentaje más cercano al nuestro que fue el 37%, y ROW-M en Honduras en el 2023 con un porcentaje bastante bajo del 8%. En el gráfico número 5 vemos la distribución de los pacientes que presentaron mialgias. Con el sí en color rojo, un 33% de nuestra población y no con un 67%. A diferencia de los estudios de García y Flores, quienes mencionan que el 62,62% y 88,8% de sus pacientes presentaron mialgias. En realidad son más de 2/3 de la población estudiada y en nuestro estudio nada más alcanza un poco más de 1/3 de nuestra población de pacientes que presentaron mialgias. Aquí ya vamos viendo la diferencia del comportamiento en comparación con los estudios mencionados. En el gráfico número 6 presentamos la distribución de pacientes en donde se evidenció erupción cutánea, con un sí en color rojo con 40% y no en color azul del 60%. A diferencia de ya un estudio hecho en el mismo país en el año 2017 por Guevara J, quien menciona que el 100% de su población presentó erupción cutánea y Alcántara de igual manera en Sudamérica en el mismo año nos menciona que el 78,3% de su población presentó erupción cutánea. De igual manera aquí ya vamos viendo el cambio de comportamiento en el gráfico. En el gráfico número 7 presentamos la distribución de la población que presentaron ascitis, con sí en 48% y
no en 52%, con un porcentaje similar al estudio de ángulo S en Nicaragua con un 52,8%, un comportamiento que en realidad se mantiene en comparación con otros estudios. La distribución de pacientes que presentaron derrame pleural con un sí en 14% y no en 86%. Similar al porcentaje de ángulo S en Nicaragua, quien menciona que un 20,5% de su población presentó derrame pleural. En el gráfico número 9 está la distribución de pacientes que presentaron dificultad respiratoria. En nuestro total de pacientes estudiados, solamente uno presentó dificultad respiratoria, que representa el 2% de la población estudiada. En los estudios anteriormente mencionados no se habla de esta sintomatología, por lo que esto es nada más de nuestro estudio. En realidad es un porcentaje bastante bajo. La distribución de la población que presentó pulso débil de igual manera fue un solo paciente, que representa el 2% de nuestra población estudiada. Continuando con el mismo comportamiento. Un segundo que se me pausó. Continuando, nos habla aquí de, en este ay, se me pausó, disculpe. Bueno, en este gráfico nos habla de la población que presentó mortalidad, que, continuando con el mismo porcentaje anteriormente mencionado, nada más fue un solo paciente, que representa el 2%, que falleció en nuestro grupo estudiado. Un porcentaje similar al de García y Flores en Honduras en el 2017, quien confirmó 1,9% de fallecidos. Y Guevara J. en Venezuela en el año 2017, sin embargo, presentó una mortalidad de un 5,06%. En la tabla número 13, en realidad se plasma cómo ha sido la evolución del hematocrito según el número de muestra tomada desde su ingreso. En el lado número izquierdo, en el lado izquierdo, en vertical, presentó las mediciones con un número de 5 hematocritos, y en horizontal se ha tomado un valor de 35%, menor a 35% como normal, y alto como mayor, igual ya a 35%. Vemos cómo en el hematocrito número 1, en la muestra tomada, el 89,4% de los pacientes presentó un hematocrito alto. Sin embargo, ya con la evolución de esta patología y el tratamiento administrado, llegamos a que solo un 2% de paciente en la muestra número 5 presentó el hematocrito alto, coincidiendo con el porcentaje presentado anteriormente de paciente que tuvo dificultad respiratoria y mortalidad. En el gráfico número 14 se plasma la población que presentó leucopenia al ingreso de la hospitalización, con un porcentaje elevado de 62%, quienes sí presentaron leucopenia, y 38% que no lo hicieron. En realidad, este porcentaje es un tanto menor a estudios realizados en Nicaragua en 2020 y en Venezuela en el 2017, quienes nos hablan de un 92 y 86% respectivamente. En el gráfico número 15 está representado la población que presentó trombocitopenia al ingreso a hospitalización, con un sí en 60% y un no en 40%. A diferencia del estudio de Guevara J. en Venezuela en el año 2017, quien nos habla que sus pacientes presentaron trombocitopenia en el 100% al ingreso a hospitalización. En el gráfico número 16 podemos observar la población que presentó alteración de TP y TTP al momento de su ingreso, que fueron 2 pacientes representados por el 4%. A diferencia del estudio realizado en el mismo país en el año 2017, quien menciona que
el 83,54% de sus pacientes ingresados tenían alteración en TP y TTP, recordando que este estudio fue nada más en pacientes ya de dengue con signos de alarma. En el gráfico número 17 podemos evidenciar la población que se realizó con serología para dengue. Con pacientes que sí se pudieron realizar fue el 78% y pacientes que no pudieron realizarse el 22%, recordando que en el momento en el que hicimos este estudio y los pacientes fueron ingresados, no se contaba con este examen intrahospitalario, este estudio de laboratorio. En el gráfico número 18 se evidencia la población que se realizó rayos X de tórax. El 100% de nuestros pacientes se realizaron rayos X de tórax, ya que en ese momento era de difícil acceso y se contaba en el momento de la hospitalización. En el gráfico número 19 vemos de igual manera la población que se realizó ecografía abdominal. Este estudio de imagen fue facilitado para el 100% de nuestra población. Bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que se pudo llegar posterior a realizar este estudio en hacer el análisis estadístico? La primera fue que la edad pediátrica más afectada fue el grupo de los escolares, probablemente por razones sociodemográficas que los hizo más vulnerables a la exposición del vector, que no hubo una diferencia estadística significativa en cuanto al sexo, ya que se encontró similitud en los porcentajes obtenidos. Los síntomas predominantes fueron la fiebre y la cefalea en concordancia con otros estudios analizados. La trombocitopenia y la leucopenia fueron los principales signos de alarma, lo que conllevó a un diagnóstico precoz, evitando complicaciones. El diagnóstico de dengue en realidad en la población pediátrica, especialmente en los lactantes, es un verdadero desafío, debido a que su presentación clínica es bastante inespecífica y los datos epidemiológicos aquí es lo que nos va a servir de gran utilidad para poder establecer la sospecha y llegar al diagnóstico. Y como última conclusión, es muy necesario seguir los protocolos de reconocimiento temprano de signos y síntomas de alarma, así como el manejo de la enfermedad sugeridos por entes como OMS y la CDC, lo que permitió una baja prevalencia de complicaciones que pudieron poner en riesgo la vida de los pacientes. ¿Cuáles fueron las limitaciones que encontramos al realizar estos estudios? Como mencioné anteriormente, hubo muchas muestras que no se pudieron procesar por la condición socioeconómica de los pacientes. La segunda limitación es esa y el limitado acceso a las historias clínicas completas. Sin embargo, tenemos un departamento de epidemiología bastante bueno que tuvo todo muy bien archivado. ¿Cuáles son las recomendaciones después de todo esto? La optimización de prácticas preventivas como educar a la población, educar al personal de salud, incluso se debe iniciar desde las escuelas con nuestros niños más pequeñitos, enseñándoles qué es lo que pueden hacer para poder frenar un poco la replicación de esta patología. El aislamiento del paciente enfermo, recordando que, bueno, es el principal ente de que el mosquito va y pica y transmite. El seguimiento de protocolos unificados. Como les mencioné anteriormente, ya son más de 5 años que el Ministerio de Poder Popular y Solidario no presenta estadísticas epidemiológicas acerca de esta patología tan importante que causa una morbimortalidad importantísima en Sudamérica y en todos los países de clima tropical. Entonces, sería bueno, muy bueno, realizar más trabajos de este tema para poder en algún momento tener un protocolo unificado, que todos hablemos el mismo idioma para el tratamiento de nuestros pacientes. Obviamente la mejoría del sistema de agua potable que esperamos en algún momento se pueda dar, ya que la manera de recolectar el agua no siempre es la mejor.
Ahí vamos de nuevo a la optimización de prácticas preventivas, que es donde se debe educar a la población de cómo es la mejor manera de almacenar el agua, ya que no, la mejoría del sistema de agua potable no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero con la educación sí podemos enseñar a nuestros niños, a nuestras familias, cuáles son las prácticas preventivas para no llegar a estos desenlaces fatales y un acceso a salud pública que nos permita tener en mayoría posible todo lo que se necesita para el diagnóstico y tratamiento de un paciente, no solo de esta patología. Siempre hablamos de la salud gratuita en varios países de Sudamérica, incluso de mi país de procedencia. Sin embargo, es una salud gratuita que cuando vamos al hospital hay un requerimiento económico de que tenemos que comprar algo y muchas personas en su momento no lo pueden hacer. Es una pena que porque el sistema de salud pública no cuente con todo lo necesario, muchas veces los pacientes no reciben el tratamiento adecuado. Eso fue todo. Gracias.